Una de las técnicas que pueden emplearse para ayudar a hacer que los cambios sean más fáciles es la denominada campos fuerzas. Con esta herramienta es posible tomar decisiones de manera acertada, ya que se tienen en cuenta tanto los pro y los contra que están implícitos en la resolución de un problema. El análisis del campo fuerzas permite orientar a la empresa hacia procedimientos eficientes y de alta calidad. Puede utilizarse dentro de un departamento o también puede utilizarse para mejorar el rendimiento de toda la empresa, o en el caso de que haya que introducir herramientas de trabajo nuevas que supongan un cambio drástico en la forma de trabajar en los empleados. Considerando como base central la existencia de dos fuerzas básicas en el ser humano: las fuerzas impulsoras positivas, en inglés driving forces, y las fuerzas reductoras negativas, restraining forces. El cambio llegará cuando, habiendo valorado el peso de cada una de dichas fuerzas, se haya llegado al llamado punto de equilibrio. Es en ese momento cuando se tienen todos los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión que pueda cambiar la situación. Estudiando las acciones para mitigar o disminuir, y si procede a anular las fuerzas negativas y adoptar acciones para reforzar o agregar las fuerzas positivas, se puede llegar con facilidad a conclusiones que establezcan nuevas formas de trabajo. Ningún sistema de gestión puede comenzar sin un análisis lo más pormenorizado posible de las condiciones actuales de la empresa. Para ello, se utilizarán herramientas que se consideran oportunas. Pueden ser auditorías, pueden ser controles de cumplimiento de gestión y pueden ser inspecciones e incluso entrevistas. Con los datos recopilados, se obtendrá la denominada línea base, en la cual se sabrá en dónde está la empresa, es decir, la situación actual, y conocer hacia dónde se quiere ir, que es la situación deseada. Esta es la primera fase de este proceso. En la parte superior izquierda de, digamos, una tabla que se utiliza, allí nosotros vamos a colocar en la parte derecha la situación deseada. Perdón, en la izquierda decíamos la situación actual, y la recomendación es utilice 12 palabras o, si es posible, menos. Y en la parte superior derecha, la situación deseada. De igual manera, 12 palabras o, si es posible, menos. Más abajo se describen las fuerzas facilitadoras a la izquierda y las fuerzas resistentes a la derecha, divididas en 4 grupos. Fuerzas tecnológicas. Ahí vamos a incluir lo que corresponda a recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos. Otra clasificación: fuerzas organizacionales internas. Ahí vamos a colocar leyes, regulaciones, normativas internas de la empresa. Otra es fuerzas organizacionales externas, y ahí vamos a considerar las leyes, regulaciones normativas externas y condiciones sociales. Y finalmente, fuerzas individuales. Y estas son las actitudes, las creencias, sentimientos y necesidades de las personas. Las fuerzas facilitadoras
Y las fuerzas resistentes se evalúan en dos aspectos: el control que se tiene sobre esas fuerzas y el grado de intensidad de cada una de esas fuerzas. El control lo vamos a clasificar en poco control, mediano control o mucho control. Y en la intensidad, en poca intensidad, mediana intensidad o fuerte intensidad. La segunda fase comienza con la definición de las fuerzas impulsoras y destructivas, para lo cual se recomienda el uso de la técnica de la tormenta de ideas, brainstorming. Para cada una de las fuerzas facilitadoras y resistentes, se define en qué se tiene mucho control y fuerte intensidad. En la tercera fase se enfrentan las fuerzas de una y otra columna para poder determinar cuál tiene más fuerza, si la impulsora o la restrictiva. Hay varias formas para realizar este paso, asignando números del 1 al 5, por ejemplo, o cruzando flechas para sopesar detenidamente cada puntuación. Cuarta fase. Mediante brainstorming, la lluvia de ideas, se determinará qué fuerzas se pueden ampliar y qué fuerzas se pueden suprimir para que el conjunto quede equilibrado y dé paso a una solución aceptable para el conjunto de los implicados. Quinta fase. Se realizan las pruebas que sean necesarias para determinar si se han tenido en cuenta todos los factores imprescindibles en el análisis: motivación de los participantes, procedimientos de trabajo, cultura de la empresa, necesidades financieras y materiales, entre otros aspectos. Se trata entonces de hacer un profundo análisis para que sea realmente efectivo. Aquí también se puede aplicar la técnica de la lluvia de ideas. Sexta fase. Se elabora un plan de trabajo con medidas para incrementar las fuerzas favorables y, por supuesto, disminuir las resistentes. Y además se exponen los beneficios que se esperan y los riesgos, hay que citarlos, los riesgos posibles por si no se cumple el plan. El plan de acción estimará los cambios a adoptar, sin olvidar las indicaciones que determinen que dichos cambios han influido positivamente, o en el caso de que no fuera así, ¿por qué? Ajustándose la variable que sea necesaria. Cuando una empresa tiene problemas para decidir qué paso seguir ante la necesidad de mejora, el análisis campo-fuerza es un método sencillo pero poderoso que reduce el esfuerzo y la desorganización, y además fomenta la inclusión de los empleados en una nueva dirección a seguir. Por lo tanto, los cambios se estima que son de naturaleza duradera y que son efectivos y ventajosos para todos. Este es el modelo. Observen ustedes cómo citábamos. En la parte superior izquierda, la situación actual. En la parte superior derecha, la situación deseada. Y la recomendación, hay que ser breve, 12 palabras o menos en cada uno de los dos. Luego, las fuerzas facilitadoras en la izquierda y las resistentes a la derecha. Y entonces, colocamos la situación actual. Y, por supuesto, vamos a colocar los recursos que se poseen. Y vamos a analizar tanto si hay control, y la vamos a calificar, cuantificar, la intensidad también. Y luego vamos a ir colocando fuerzas organizacionales, internos, externos, y vamos a también a clasificar las fuerzas individuales, las fuerzas internas y así hacia abajo. Y entonces luego se hace la confrontación. Todo esto se hace con un grupo de personas y utilizando la lluvia de ideas hasta lograr determinar el plan de acción a seguir. Veamos otra técnica que es muy utilizada
Algunos de ustedes la conocen, vamos a repasarla. Fue creado por Vilfredo Pareto, un italiano. Conocido también esta herramienta como distribución ABC, gráfico de Pareto o curva 80-20. Esta herramienta nos permite separar los problemas más relevantes de aquellos que no tienen mucha importancia, mediante la aplicación del principio 80-20, o se le conoce también como principio de Pareto. El principio o regla de Pareto dice que para diversos casos, el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Si bien es cierto, no son cifras exactas. ¿Por qué? Porque puede sumar 76, 79, 77 y la diferencia, ¿no? Pero por ahí va a andar. Se considera un fundamento empírico observado por Pareto y confirmado posteriormente por otros expertos de diversas áreas del conocimiento. Pero es efectivo como técnica para analizar problemas y presentar datos. Algunos enunciados muy clásicos, es decir, conocidos por esta ley o este principio o regla de Pareto, se dice que el 80% del éxito proviene del 20% de tu esfuerzo. Que el 80% de tu ingreso proviene del 20% de tu esfuerzo. Que el 80% de los ingresos se generan con el 20% de los clientes. Que el 80% de las ventas se genera por el 20% de los productos. Una aclaración importante es que no hay pasos específicos dependiendo del fenómeno que se analiza con el diagrama. Es decir, la metodología siempre va a ser la misma. Por ejemplo, más adelante vamos a ver un casito ejemplo y entonces a lo mejor salen mucho más pasos porque se lleva a detalle, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acá, ¿qué es lo primero? Determinar cuál es la situación problemática, es lo primero. Si existe, definirlo y cuál es. Luego, determinar los problemas. Si es posible, y así debería de ser, cuáles son las causas o categorías. Ahí podemos aplicar otras herramientas, los 5 por qué, por ejemplo, en torno a esa situación problemática, incluyendo un periodo de tiempo. Después, importante es recolectar datos. Hay una situación problemática presentándose y se tienen las posibles causas que lo generan. Pues entonces hay que comenzar a recolectar esos datos. Estos dependerán de la naturaleza del problema. Por ejemplo, número de defectos si se analizan averías en un producto. Costo de los desperdicios de acuerdo al tipo de desperdicio. Kilogramos de carga por tipo de producto. Importante es recordar que las unidades deben ser las mismas. Es decir, no debemos mezclar peras con manzana. Recordar también que el periodo de tiempo debe ser el mismo para todo. Es decir, lo que estamos analizando debe ser el mismo periodo. Si se recolectan datos pertenecientes a un trimestre, debe ser igual para todas las causas. La información, los datos se deben ordenar de mayor a menor. Se ordena de mayor a menor las causas con base en los datos que se recolectan y su medida. Si es el número de veces que se presenta un evento, será por cantidad. Si es por costo de desperdicio según el tipo de producto, será en unidades monetarias. Por ejemplo, realizar los cálculos a partir de los datos ordenados, se calcula el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Se grafican las causas. El eje X se destina para colocar las causas y el eje Y izquierdo para la frecuencia de cada causa. Se usa para dibujar las barras verticales. Ya lo vamos a ver. Graficar la curva acumulada. El eje Y
derecho es para el porcentaje acumulado. Por lo tanto, va de 0 hasta 100. Se usa para dibujar la curva acumulada. Analizar el diagrama. Se identifica el elemento principal causante del problema a través del 80-20. Vamos a construir un gráfico de Pareto para entender y comprender mejor esta herramienta. Se desea encontrar las incidencias de ciertos cuellos de botella en el proceso de negocio. Paso 1. Decidir la categoría que se utilizará para agrupar los cuellos de botella. En nuestro caso, las categorías serán diferentes grupos de cuellos de botella en el proceso de flujo de trabajo. Se denominarán estos cuellos de botella A, B, C, D. Paso 2. Establecer qué medida es la más apropiada para medir las categorías agrupadas. Por ejemplo, la medición de los diferentes grupos de cuellos de botella puede ser el número de ocurrencias del cuello de botella específico. Paso 3. Crear una línea de tiempo específica que cubra el gráfico de Pareto. Esto puede ser un ciclo de trabajo, un día completo, una semana, un mes o más. Para el propósito de este ejemplo vamos a inferir que es una semana. Después de haber determinado los 3 primeros, se deberá registrar y organizar los datos en una tabla de acuerdo a los pasos. La tabla tendrá 2 columnas, cuello de botella y número de veces que se producen los cuellos de botella. Esto requiere que la compañía recopile los datos sobre el número de cuellos de botella para cada una de estas categorías de cuellos de botella. Si estos datos aún no están disponibles, hay que recopilarlos. Si los datos están disponibles, simplemente se organizan los datos que ya existen de acuerdo con una categoría de cuello de botella que se haya determinado en el paso primero. En el paso 5, después de recopilar u organizar los datos, se deberá colocar todo en una tabla de Excel. Inicialmente, se deberá encontrar la suma del número de todas las diferencias, ocurrencias de los cuellos de botella. Se puede hacer esto usando las herramientas de resumen de Excel o una calculadora. Puede ser una calculadora a mano. Mi recomendación es, después de que termine la clase o cuando ustedes lo estimen conveniente, repasen este ejercicio porque en el laboratorio que les queda vienen 3 preguntas y para ello deberán hacer un ejercicio similar y entonces no vayan a ser sorprendidos de que no les alcancen los 3 minutos para responder la opción de la respuesta correcta. Entonces deben repasar bien el procedimiento de elaboración de la hoja Excel y los cálculos para que no vayan a tener dificultades. Bien, continuemos. En el paso 6 se deberá reunir el total de todas las ocurrencias para cada categoría respectiva de cuello de botella. Esto se puede hacer construyendo una nueva tabla más pequeña u ocultando las columnas de días de semana. Entonces solo nos queda la columna 1 y la final, es decir, donde tenemos los cuellos de botella identificados y los totales. Entonces, después de organizar los datos de mayor cantidad de ocurrencias hacia la pequeña. Entonces, quiero que no se me vayan a perder. Si ustedes se fijan acá, los tenemos el cuello de botella de A a la E y por supuesto están en el orden en que los cuellos de botella fueron identificados en cada día de la semana. Tenemos un total. Entonces, ya en la siguiente, lo que se ha hecho es una ubicación, voy a traer un puntero, en donde hemos colocado de mayor a menor las ocurrencias de cuello de botella. Entonces acá nos está diciendo, mire, el cuello de botella D son 220, del A 196, del E 109, del C 71 y del B 30. Es decir, hicimos una organización de datos de mayor a menor.
Y en total son 626 cuellos de botella identificados en una semana. De diferente naturaleza, el cuello de botella. Paso 7. Ahora que se tiene estas columnas, una al lado de la otra, se deberá calcular el porcentaje acumulado de cada cuello de botella. La fórmula utilizada, y yo se la he colocado acá, para que ustedes también hagan el ejercicio y por supuesto, en el caso de las columnas, puede ser que la celda les varíe, ¿verdad? Pero la fórmula que van a utilizar es esta para obtener el porcentaje acumulado. En mi caso, yo estaba trabajando en la columna B y en la columna AD. Por eso, aquí están las demás columnas ocultas, ¿verdad? Entonces, aplicando esta fórmula la van a colocar acá, en el porcentaje acumulado. Aquí van a colocar la fórmula, esta que les estoy dando acá. Solo la van a colocar una vez, ¿verdad? Entonces, porque lo que van a hacer es que van a arrastrar la fórmula hacia abajo y entonces automáticamente les dará el porcentaje acumulado. Así es el procedimiento para poder obtener el diagrama de Pareto. Sigamos. Paso 8. Debemos seleccionar todo el conjunto de datos sin el número total. El número total es este. Es decir, que vamos a seleccionar desde, en este caso, desde la B1 hasta la AE7, hasta aquí. Todo esto es lo que se va a seleccionar. No vamos a tomar en cuenta el total ni este. Muy bien. Cuando hacemos eso, entonces nos genera este gráfico automáticamente, ¿verdad? Luego debemos hacer clic en el botón derecho del mouse y seleccionar datos. Luego proceder a cambiar fila acá. Le va a aparecer esto. Y ustedes le van a aplicar aquí clic en cambiar fila columna. Y automáticamente les va a hacer este cambio, se los va a generar acá, va a trasladar estos títulos hacia arriba y estos hacia abajo. Y entonces ya les voy a mostrar cómo se mejora el cuadro haciendo esto. Y entonces, como tenemos acá, si ustedes se fijan, automáticamente va a hacer el cambio y este no lo van a marcar, ¿verdad? Este vacío no lo van a marcar. Aquí se los he puesto. Muy bien. Porque originalmente les va a aparecer esto en la pantalla y una vez aplicando ustedes, tecleando el centro justo aquí en cambiar fila o columna, entonces ya les va a quedar de esta forma. Bien. Entonces se nos genera este gráfico. Vean ustedes, ya nos está mostrando el cuello de botella D, A, E, C, D, de acuerdo a cómo está en el cuadro, y aparece el número de ocurrencias y el porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que el gráfico tome su forma final, se deberá hacer clic con el botón derecho del mouse en cualquiera de las barras del gráfico y seleccionar cambiar el tipo de gráfico. Entonces, le va a aparecer esta pantalla. Y ustedes van a teclear combinado. Va a aparecer este cuadro y ustedes van a seleccionar la opción combinado. Muy bien. Entonces, aquí se deben realizar los siguientes cambios en las ventanas desplegables. Ahorita lo vamos a ver en la columna tipo gráfico. Es esta, cambiar tipo gráfico. Le va a aparecer esto acá. Ya le pusimos combinado. Y entonces nosotros tenemos que hacer este cambio. Le vamos a poner en porcentaje acumulado, lo vamos a marcar. Y el de ocurrencias, no, solo el acumulado. El número de ocurrencias debe permanecer como columna agrupada. Y el porcentaje acumulado, que es este, debe cambiarse a línea. Debe cambiarse a línea y a la casilla de verificación eje secundario debe estar marcado, que es este. Eje secundario.
Aquí está, eje secundario, lo marcamos. Después de presionar aceptar, aquí le van a dar aceptar, aceptar. El diagrama de Pareto estará listo. Y entonces nos va a generar, nos va a mostrar la línea. Y por supuesto, va a mostrarnos. Acá es importante también hacerle una mejora. Y es, bueno, debemos colocarle el título, ¿verdad? Y este eje secundario, así le llamamos, este eje primario, y este es el eje secundario, donde están los porcentajes, le vamos a hacer un cambio, dar formato a eje. Y nos vamos a ir para que nos lo muestre en porcentaje. Entonces, vamos a seleccionar porcentaje. Aquí, porcentaje. Posiciones decimales, 0. Para que no nos pongan mucho 0, solamente el porcentaje. Y entonces ya tenemos listo el diagrama de Pareto. Y entonces ya nos toca tomar decisiones de lo que el diagrama de Pareto nos está mostrando. ¿Cómo interpretar? Bueno, sobre la base de lo que muestra el gráfico de Pareto, en particular, identifica claramente los cuellos de botella en los que la empresa debería centrarse más. Fíjense bien, lo que ocurre es que, si bien es cierto, acá podemos observarlo en el cuadro de Excel, pero si lo mostramos en un gráfico y que la hoja Excel también nos da esa facilidad, entonces podemos, porque cualquier persona le es mucho más fácil interpretar de forma gráfica la información. Entonces, perfectamente aquí nos está mostrando a dónde deben centrarse los esfuerzos. Es decir, trabajar en procurar solventar los cuellos de botella que están tipificados como D y como A, que son el 80%. Ustedes se fijan, aquí está. Y como habíamos dicho, no es una ciencia, digamos, acertada o completa que va a dar exactamente el 80, no. Entonces, si sumamos estos dos, anda por el 76, de acuerdo a la tabla que nosotros elaboramos, ¿verdad? La suma acumulada, espérenme, la suma acumulada nos dio, aquí está, la suma acumulada, estos dos, el D y el A, son los que están generando el mayor número de cuellos de botella. Pero, entonces, cuando nosotros lo trasladamos al gráfico, entonces nos permite ver muy claramente en lo que se tienen que trabajar. Y así funciona, y ese es el beneficio que genera el diagrama de Pareto. El análisis sería el mismo si hubiera más cuellos de botella que atender, ya que la regla de Pareto está enfocada al 80, en este caso, al 80% de los cuellos de botella. Muy bien, jóvenes, de nuevo quiero recalcarles la recomendación. Repasen, carguen los datos de la presentación del caso desde los datos donde comenzamos acá. Llévenlo a una hoja Excel y desde aquí hagan el ejercicio ustedes para que puedan ir haciendo, ir verificando con estos datos para que cuando les llegue el momento de enfrentarse con las preguntas que están en el laboratorio, ustedes no tengan ninguna dificultad para hacer los cálculos y responder de forma acertada las preguntas. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos acá y nos vemos el próximo jueves. Si hay alguna pregunta, todavía tenemos unos minutos. Yo tengo una duda. Los datos, bueno, creo que lo acaba de mencionar, pero los datos que vamos a usar
para hacer tanto las tablas como los gráficos van a ser la misma que está en la presentación. No, 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 no. Van a ser datos Ok. parecidos. Por eso les estoy haciendo la recomendación. Lo importante es aprenderse la mecánica operativa de cómo se debe elaborar los datos en Excel, cómo se deben calcular el porcentaje acumulado, porque con el porcentaje acumulado ya estamos listos para hacer el gráfico de Pareto. Entonces las preguntas van a estar enfocadas a que ustedes puedan hacer los cálculos de acuerdo a las preguntas que se les van formulando, que están enfocadas al proceso de desarrollar un caso ejemplo a través de una hoja Excel. Lick, ¿y todo el laboratorio va a venir de preguntas así o de todas las presentaciones? Sí, pero me estás dando una excelente idea, ¿verdad? Pero son 10 preguntas. De las 10 No, preguntas, 3 están enfocadas específicamente a un ejercicio, a utilizar la hoja Excel. Las otras 7 no. Que entiendo que digamos, de esas 2 preguntas, ahí nos van a dar los datos que nosotros ya con la tabla elaborada en Excel y todo, los vamos a colocar en la tabla para que nos den la respuesta. Es más, yo les doy la tabla. Ok. Yo les doy la tabla para que ustedes hagan los cálculos, ¿de acuerdo? Ah, ok. La va a subir en la ya están ahí la tablita en el laboratorio, pero lo importante es que ustedes se ejerciten primero y determinen cómo es que se hace el cálculo para que puedan determinar la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Si no hay pregunta, nos vemos el próximo jueves. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, que descansen. Yoli, buenas noches. Buenas noches, Manuel.